Sí, muy buenos días con todos. No sé si me logran escuchar, Se le por escucha muy bien. favor. Muchas gracias. Bueno, ante todo quería agradecer de manera muy especial a la magíster licenciada María Luisa Chirinos Fernández, a la Junta Directiva y a todos los que están ahora conectados por permitirme el día de hoy estar acá presente y poder compartir un tema tan importante y tan interesante en la actualidad como es la ética en la gestión pública. Muchísimas gracias desde ya por permitirme estar el día de hoy, compartir con ustedes estos temas de vital importancia para todos aquellos que trabajamos y nos relacionamos tanto con el sector público como una función tan noble en beneficio de la ciudadanía. Y más aún cuando ésta va relacionada a uno de los valores y bienes jurídicos tan importantes como es la salud en el ser humano. Pues bien, con esta breve introducción, vamos a entrar a lo que es la materia que nos ha convocado el día de hoy. Yo quería el día de hoy iniciar esta ponencia con una reflexión. Muchas veces sabemos y conocemos que en materia de derecho, y ustedes seguro han escuchado por ahí decir que nosotros podemos hacer todo aquello que la ley no me prohíbe, ¿no? Significa entonces que yo como ciudadano puedo hacer todo aquello que la ley no me impide. Pero ahí viene una reflexión. Ese acto, esa conducta, ¿será siempre admitida moralmente, éticamente? Miren la pregunta. Entonces, no siempre lo que aquello que la ley no me prohíbe podrá ser admitido moral o éticamente. Esta reflexión la leí por ahí, no tiene autor, pero me pareció muy interesante, porque la ética en la gestión pública, y como señalo en mis diapositivas, en la primera diapositiva, es el pilar fundamental en la profesión que uno ejerce, y más aún en la profesión que ustedes ejercen como enfermeros, y esa relación que tienen con el ciudadano que ávido, capaz de dolor y sufrimiento por alguna dolencia, recurre a ese empleado, a ese servidor público, para que puedan servirle y atender con ese compromiso de una atención de calidad, centrada en el paciente. Qué importante y qué loable es la función que ustedes tienen como enfermeros. El día de hoy nos ha convocado este tema tan importante y yo en principio quisiera dar unas pinceladas a lo que se llama ética. Capaz no voy a profundizar mucho, pero me gustaría primero dar un concepto de lo que podemos entender lo ético y luego vamos a ver qué es la gestión pública. Cuando hablamos de ética, estamos hablando de una rama de la filosofía moral. Y justamente la ética viene a ser pues aquella rama de la filosofía que va a estudiar, que va a analizar el comportamiento de la persona. Es aquella rama que va a ver si esa conducta y ese comportamiento es correcto, es incorrecto, es bueno o es malo. Y nos ponemos a pensar, entonces la ética analiza, estudia, cuestiona mi conducta. Sí, pero habría que ver también que la ética se basa en el estudio de tres aspectos fundamentales. Y estos son la moral, el deber y la virtud. ¿Y por qué hablamos de estos tres aspectos de la moral, el deber y la virtud? Podríamos decir entonces que moral y virtud, moral y ética parecen ser lo mismo. A ver, no es así.
Porque ¿qué es la moral? Podríamos decir que la moral viene a ser aquel conjunto de normas que se han instituido y que son producto de la tradición, que son producto de nuestras propias costumbres y nuestra propia cultura. Y lo vamos a graficar con ejemplos, que creo que esa es la mejor forma, ¿no?, de aprender. Un ejemplo vamos a dar. A ver, yo puedo ver, a ver, nos ubicamos mentalmente ahorita en una playa preciosa, Brasil, la playa de Bucios en Brasil. Y yo puedo ver ahí un sinfín de señoritas, capaz en toples. ¿M? Para allá, esa conducta no es reprochable. Pero para nosotros, en nuestro país, obviamente que sí. Por nuestra cultura, nuestras tradiciones, moralmente no sería, ¿no? Reprochable sí sería. Igualmente, si vemos una persona caminando completamente desnuda por la calle, diremos, oh, incluso legalmente, pues será, ¿no?, actos, ¿no?, que vayan contra las buenas costumbres. Pero si nos trasladamos a Europa, ellos han adquirido hasta un derecho, ¿no?, de poder caminar así. Entonces, esas conductas, por nuestras tradiciones, por nuestras costumbres, serán calificadas de morales o no. Pero ahí viene la pregunta, ¿y quién lo califica? ¿Quién analiza? ¿Quién determina si esa conducta es buena o mala? La respuesta está ahí, la ética. Entonces, es la ética quien va a calificar ello. Es por eso que podríamos concluir que la ética, pues, viene a ser aquel conjunto de valores y, ¿no?, que van a determinar si la conducta realizada las personas, pues, es moralmente correcta y que se ha cumplido con el deber. ¿Por qué? Porque una conducta éticamente será correcta también cuando cumple, ¿no? Desde el punto de vista de la ética, ha cumplido con un deber y con una virtud, pero todas ellas deben estar dirigidas ¿a dónde? ¿A dónde debe dirigirse esta conducta que yo tengo? Debe dirigirse a dos aspectos fundamentales, al bien común y a la justicia. ¿Cómo puedo saber yo que esa conducta es correcta? Me lo dirá la ética, porque ella será así en tanto y en cuanto esté dirigida a el bien común de todos y a la vez a la justicia. Dicho esto, nos vamos a trasladar ahora a la gestión pública, ¿correcto? ¿Qué será la gestión pública? Para ello es necesario tener en cuenta nuestra normatividad que existe en nuestro país. Y como sabemos, nosotros tenemos una estructura normativa. Y esta estructura normativa, desde el punto de vista legal, está compuesta, pues, por una norma fundamental. Una norma fundamental que va a señalar cuáles son los derechos que tiene todo ciudadano, cuáles son los deberes, cuáles son sus obligaciones. A la vez, esta norma fundamental también va a precisar cuál es la organización del Estado. Esta norma se divide, llamemos, en dos partes, una parte dogmática y una parte orgánica. La parte dogmática es aquella que nos va a señalar cuáles son nuestros derechos y de qué manera podemos hacer valer esos derechos. Y la parte orgánica nos va a señalar de qué manera está organizado el Estado peruano.
Entonces, para nosotros adentrarnos en lo que es la función pública, tenemos que primero ubicarnos en las normas. ¿Y cuál es la norma a la que yo hago referencia? Es al texto constitucional, llamada la Constitución Política del Estado. En nuestra Constitución Política del Estado tenemos el título primero. Nuestra Constitución está dividida en varios títulos. En el título primero exactamente vamos a encontrar lo relacionado a la persona y la sociedad. Y dentro de ello vamos a encontrar a un capítulo cuarto, que está dedicada a la función pública. Entonces, si queremos saber qué dice la Constitución con relación a la función pública, tenemos que recurrir a esta norma. Dentro de ella encontramos al artículo 39 de la Constitución. ¿Y qué dice este artículo? Este artículo nos dice que todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación. Miren, todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación. Pues bien, dicho esto, ¿qué podemos entender entonces por función pública? El concepto que les voy a dar es un concepto que lo he extraído justamente de una ley, que posteriormente lo vamos a ver, que rige la ética del funcionario público. Y en esta ley dice que se entiende por función pública al régimen jurídico de las relaciones entre el Estado y las personas naturales, a través de las cuales este desarrollo de actividades como prestar servicios y ejercer sus potestades que le han sido asignadas por la Constitución y las leyes. Esto señala la ley. Además, señala que la función pública tiene tres dimensiones. Una dimensión orgánica, toda vez que para ejercer la función pública es necesario que el Estado se organice. Asimismo, una dimensión funcional, porque el Estado otorga funciones, facultades, competencias y atribuciones al funcionario y servidor público. Y una tercera dimensión, que es la dimensión personal, porque dice, estas personas están al servicio de la organización. Bien, entonces, estoy trayendo a colación lo que dice la ley, ¿no? Pero vamos a desmenuzar, si se puede decir, este tema de la función pública para poder entender y relacionar con la ética. Entonces, esta función pública tiene cuatro niveles. Una función gubernamental que se relaciona con el poder ejecutivo, una función legislativa, legislativo, una función jurisdiccional, poder judicial, y a la vez una función administrativa. Esas son las cuatro aspectos fundamentales que tenemos que tener en cuenta como funciones públicas. Pues bien, dicho esto, tenemos lo siguiente, que la función, el Estado, ¿no? Para poder cumplir con sus... A ver, ¿qué pasa con el Estado? El Estado, para que pueda cumplir sus objetivos que señala la Constitución política, es necesario que se organice. Pero ¿de qué manera se va a organizar? Para ello, entonces vamos a hablar, ¿no?, de las formas de organización que tiene el Estado para poder cumplir sus objetivos. Entonces, ¿qué hace el Estado? Se organiza mediante la llamada la administración pública.
Entonces, si yo quiero entender qué es la función pública, necesito saber qué es la administración pública. Entonces, ¿qué es la administración pública? Viene a ser aquel conjunto, llamemos así, de normas, principios, procedimientos que el Estado señala, precisa, para que pueda el funcionario público ejercer la función pública como un servicio a la sociedad. Entonces, esto, ¿qué viene a ser? La función pública propiamente. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado va a organizarse y le señala al funcionario o al servidor, le señala las normas, los procedimientos que tiene que ejecutar para cumplir esa función pública en favor de la ciudadanía. ¿Y cómo lo hago? Bien, imaginemos que se trata de un servicio público. Nos trasladamos nosotros, ¿no? Imaginemos como funcionario público, yo necesito, ¿no? Brindar, el Estado brinda servicios, ¿no? Y de esa manera, y de esa manera va a cumplir los objetivos que tiene, ¿correcto? Entonces, dentro de la función pública, ese funcionario tiene que cumplir todas esas normas, pero las tiene que cumplir de una manera que haga respetar, de una manera que haga respetar la correcta administración pública. ¿Y de qué manera lo hace el Estado? ¿De qué manera esta gestión pública, de qué manera puede llevarse a cabo? El Estado lo hace mediante los presupuestos. Por ejemplo, si yo tengo un presupuesto, ¿qué hago con ese presupuesto? Podré comprar bienes, podré ofrecer servicios, podré comprar, por ejemplo, si nos trasladamos al tema de la salud, vacunas, ¿no? Podré contratar personal y de esa manera voy a poder cumplir con esta función pública que me ha sido diseñada, otorgada e impuesta por el Estado. Porque como ciudadano, para poder ejercer esta función, yo tengo que cumplir con algo muy importante, con el deber que el Estado me impone en tener que administrar los fondos del Estado, administrar valga la redundancia, esta administración que yo voy a hacer de acuerdo a las normas ya preestablecidas por la ley. Entonces, acá, si nosotros vemos y entendemos que la ética es la forma, cómo se conduce y se comporta y actúa cada persona frente a una situación concreta. La ética pública entonces irá pues relacionada al desempeño de cómo se desempeñan los empleados públicos basado pues en la observancia de leyes, de los principios, de los deberes y profesionalismo que tiene, dirigido a la eficacia en el ejercicio de la función pública. Entonces, ¿cómo podemos resumir la función pública? La resumimos como aquel conjunto de actividades que realiza el Estado y sus entidades, ya sea de manera temporal, permanente, remunerada mediante un horario a través de los funcionarios públicos. Entonces, la ética pública es un intento, pues, de encontrar una guía para la conducta correcta en el servicio público. Pero todo ello debe estar también dirigido hacia una integridad pública. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que está dirigido a una integridad? Porque los poderes y recursos que han sido confiados a ese funcionario, a ese servidor público y a sus organizaciones, tienen que ser utilizados de manera efectiva, tienen que ser usados
de manera efectiva, ¿de acuerdo a qué? A los principios democráticos y las decisiones que estén en bien de la población. ¿Mm? Entonces, esta gestión tiene que tener integridad, porque se va a referir a ese enfoque sistémico para desarrollar organizaciones del sector, pero éticas y efectivas, donde tiene que haber un clima organizacional saludable que respalde este funcionamiento adecuado. ¿Y por qué yo les señalaba esto? ¿Por qué les señalo esto de, y hablo y hago bastante hincapié en el deber, en la integridad? Y justamente les decía esto porque ustedes saben que actualmente, ¿no? Actualmente nuestro país tiene un alto índice y se han incrementado los delitos de corrupción de funcionarios. Y nosotros llamamos delitos de corrupción de funcionarios justamente aquellos delitos contra la administración pública que yo les señalo. Entonces, ¿qué será? Ahorita ya podemos relacionar, ¿qué será un delito contra la administración pública? Será aquellas acciones, aquellos comportamientos, aquellas conductas contrarias a qué? Al deber que el Estado le ha impuesto a ese funcionario. Porque cuando uno ejerce la función pública, desde el momento que uno levanta la mano derecha y pone la otra mano en una Biblia, ¿recuerdan? ¿Qué hacemos? Juramos. Juramos por nuestro honor y por nuestra patria y por Dios el deber de cumplir con nuestras funciones. Pero ¿qué pasa cuando ese funcionario no cumple con esas funciones? Está infringiendo ese deber. Y al infringir ese deber, esa conducta es antiética. Y obviamente, eso ha ocasionado ¿qué? Ha ocasionado un grave perjuicio. ¿A quién? A todos, a toda la sociedad. Y vamos a ir analizando de qué manera se puede, de qué manera se va haciendo y se va gestando estas conductas que infringen el deber, ¿no? Infringen el deber. Entonces, cuando nosotros, como les decía, últimamente vemos demasiado, un alto índice de delitos justamente cometidos por funcionarios públicos, porque han infringido ese deber, ya sea por abuso de autoridad, porque se fueron más allá de sus funciones que la ley les señalaba, o capaz porque un cobro indebido, un cobro indebido. Y ya vamos a ir analizando cómo estas acciones pues van a ir en contra de esta ética en la función pública. Pero quiero trasladar ello a la salud. Y les quería, y justamente en esta siguiente diapositiva, no sé si en la segunda diapositiva que por favor quisiera que la puedan exponer, dice pues que la salud es un derecho y un servicio público, ¿correcto? El artículo 11 de la Constitución señala la salud, obviamente, es un derecho innato del ser humano. Cuando nosotros estudiamos y conocemos lo que son los derechos humanos, tenemos los derechos humanos de primera generación. Y los derechos humanos de primera generación didácticamente son aquellos derechos que nosotros no pedimos, sino son derechos innatos. Y yo tengo el derecho que yo tengo a la vida. Tengo derecho a la vida. Pero hay otro derecho que va unido a ello, a la salud.
Este ya es un derecho de segunda generación. ¿Y por qué decimos de segunda generación? Porque ya es un derecho que el Estado me tiene que brindar. Como les decía, mediante la organización estatal. Entonces, este derecho a la salud es un derecho de segunda generación que la Constitución reconoce, como les decía, en su parte dogmática, y es un derecho y además un servicio público. Y como señalaba en la segunda diapositiva, por favor, es un derecho fundamental. ¿Y por qué decimos que es un derecho fundamental? Porque está reconocido en la Constitución y es un derecho humano. La salud es un derecho fundamental de todos los ciudadanos. Segundo, la prestación del servicio se brinda a través de las entidades públicas y privadas para garantizar su cobertura. Y algo muy importante, tiene que haber eficacia del sistema. Es decir, todas las normas y los presupuestos tienen que estar debidamente organizados para poder adecuarse a cumplir el objetivo. Ustedes han visto, por ejemplo, hace poco en Lima se vio que una entidad estatal no quiso atender a un bombero porque no tenía el documento de identidad. Esta persona tuvo que irse a otro establecimiento. ¿Eso será correcto? No. ¿Por qué? Porque hay un derecho fundamental y por encima tiene que atenderse una emergencia sin necesidad de presentación del DNI. Ha tenido que decirlo el Tribunal Constitucional, que es el máximo representante e intérprete de la Constitución política. Ha tenido que decir, señores, acá está una sentencia donde no es necesario que pida el DNI para atención en emergencia. Pero ¿será necesario que haya un pronunciamiento? ¿Es que acaso es necesario la presentación de un DNI para que me atiendan en una emergencia? Obviamente que no. ¿Por qué? Porque es un derecho fundamental. No pagaste, no. Primero me tienes que pagar y después te pongo la ampolla. Primero debiste ir a hacer el pago y después no. Es un derecho fundamental. Y ello puede traer consigo que se está atentando, ¿qué cosa? La salud. Vayamos a la tercera diapositiva, por favor, si me ayuda. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones del Estado respecto a la salud pública dentro de la función pública, ¿no? Será pues respeto, el respeto, ¿no? Porque es un respeto a la dignidad de la persona humana propiamente y no puede interferirse en la salud como acabo de precisarles. No puede interferirse. Tiene que protegerse, evitar que terceros afecten ese cumplimiento, como yo les decía, ¿no? Y por último, el cumplimiento, es decir, tiene que implementarse medidas para garantizar un servicio efectivo, eficaz y de calidad. El día de ayer les comento, estuve en un centro de salud y se acercó una señora y me decía, yo no puedo hacerme atender con este doctor, porque estábamos esperando a que nos atienda en un centro de salud público. Y yo le dije, ¿y por qué, señora? El doctor está mareado, está borracho. Uy, a mí no me iba a atender ese médico, pero salieron tres personas y decía, este doctor está mareado, se le siente. Entonces, yo como abogada le digo, mire, lo que tiene usted que hacer en este momento es ver y denunciar ahora mismo a la persona encargada, por eso les decía que hay que implementar formas de quejas. Hay un libro de reclamos, no había el libro de reclamos. Yo le dije, busque la persona, en todo caso, a una persona, acá hay un jefe, haga, era un centro de salud, digamos, no grande, no era un hospital, sino era pequeño, pero sin embargo, no hubo esa recepción a esas personas, ¿no? No hubo esa recepción a esas personas. Vi que no se había implementado quién podía, ¿no?
recepcionar esa queja y viabilizar, porque muy probablemente ese médico estaba mareado, estaba incumpliendo un deber, iba a tener una sanción, obviamente, administrativa, penal, civil, posiblemente. Entonces, miren cómo esa persona, esa conducta dentro de la función, ¿no? Que está desempeñándose, lamentablemente muchas veces el Estado todavía no ha viabilizado ese tipo de situaciones que se pueden presentar. Entonces, necesitamos que el Estado también, mediante la salud pública, pueda cumplir e implementar medidas que garanticen esa efectividad. Nos vamos a la cuarta diapositiva, por favor, donde justamente acá les señalaba ética pública. Y cuando hablamos de ética pública, la conducta basada en valores, la conducta basada en principios y en deberes. Una conducta que está basada en valores, en deberes, pues garantiza el profesionalismo y por ende la eficacia en la función pública. Que como les decía, el Estado tiene deberes que cumplir con nosotros, con la sociedad. Es por ello que el funcionario y el trabajador público que trabaja para el Estado tiene que cumplir sus funciones con principios y valores. Y al no hacerlo, obviamente tiene una responsabilidad y será una responsabilidad penal, civil y administrativa. Vámonos a la quinta diapositiva, por favor. ¿Qué valores rigen el servicio público? ¿Qué valores rigen el servicio público? Los valores que rigen el servicio público, primero es el respeto a la ley, el cumplimiento de las normas que señala nuestra Constitución y todas las normas vigentes. Nosotros como ciudadanos tenemos que internalizar esto. Lamentablemente, en nuestro país necesitamos normas, necesitamos que nos den leyes para cumplir. Y yo quiero hacerle referencia a algo importante. Miren, nosotros en nuestro país ya son más de 12 constituciones que tenemos y todavía queremos cambiar la última. Pero déjeme decir que en otros países ni existe constitución escrita y solo han habido dos constituciones. Porque la constitución es aquella norma, como les dije, que forma, que da inicio, es como la partida de nacimiento de un Estado. Estados Unidos, Inglaterra, no tienen una constitución escrita. Tampoco tienen 12, una, dos. Está aquí, dentro del ciudadano, el respeto. Entonces, si nosotros queremos valores en un servicio público, tenemos que entender el respeto a la ley. Segundo, la probidad. Es el actuar con honestidad y no en beneficio personal, sino en beneficio de la sociedad, que a ella nos debemos. El ingresar a trabajar como funcionario público, tenemos que internalizar que estoy al servicio de esa sociedad que me necesita. Y como escuchaba al anterior ponente, un servicio humanizado. Porque detrás de cada persona existe una familia, existe dolor, existe problemas. Es por ello, es necesario entender ello. Aparte de ello, hacer una función eficiente, brindar atención de calidad con formación constante. ¿Qué es una atención de calidad? Bueno, son temas a veces que habría que profundizar y capaz la hora nos gana. Pero miren, yo veo, y en mi trabajo como juez que he tenido, siempre, y les digo siempre, yo salía de mi oficina y veía personas sentadas y les preguntaba, ¿qué desean? Inmediatamente que atiendan. Porque los jueces están en la obligación, y digo obligación y el deber de escuchar y de atender.
Pero cuando perdemos eso, estamos quebrando uno de los principios de inmediación que son muy importantes. Es más, cuando usted va a una institución pública, ¿cómo nos atienden? ¿Qué dicen? Parece que nos harían un favor. Lamentablemente vivimos en una sociedad así. Parece que nos harían un favor y muchas personas reclaman y le dicen, por favor, no me trates así. Trátame con dignidad, idoneidad, idóneos, competencias, técnicas, conocimiento de la ley para poder brindar un servicio efectivo. Por favor, nuestra diapositiva número 6. ¿Cuál es la guía para la conducta del servidor público? Nosotros en nuestro Perú tenemos una ley, la ley 27.815. Esta ley es el código de ética de la función pública, que todo trabajador, funcionario y servidor público debería leerlo y debería saber, porque justamente ahí está todo lo que estamos hablando el día de hoy. Obviamente, esta ley se tiene que adaptar a cada una de las entidades, por ejemplo, a la entidad que brinda servicio de salud. ¿Para qué? Esta adaptación a los principios de su realidad institucional. Y este será un fundamento básico para la integridad y responsabilidad de la gestión pública sanitaria. ¿Me ayuda con la séptima diapositiva, por favor? ¿Y qué es lo que no se debe hacer? Y acaba lo que les decía. No puedo yo tener un conflicto de intereses, porque si es así, estaría incurriendo en vulnerar un deber, un bien jurídico, que ya les dije cuál era, el bien jurídico, aparte de la salud, estoy infringiendo un deber que la ley me ha impuesto como funcionario y estaría incurriendo en un delito. Por ejemplo, si yo tengo interés en que lanzado un proceso, tengo interés porque mi amigo tiene por ahí una empresa y quiero que pues esta sea la ganadora, estoy incurriendo en un delito. Estoy incurriendo ya en un delito que posiblemente después me traiga una sanción penal. ¿Qué pasa si yo por mi negligencia, aparente negligencia, hago que se disponga de los bienes del Estado a favor mío o a favor de un tercero? También estaría en un delito de peculado. ¿O qué pasa si concerto con un tercero para defraudar al Estado? Colusión. ¿Mm? Entonces, ¿cuándo nace y se produce un delito? Por la infracción que yo hago a ese deber que el Estado me ha dado. Entonces, favores a proveedores, favores a terceros, delito. Una ventaja indebida. Yo ya antes de abrir los sobres, yo ya sé quién va a ganar, porque previamente ya conversé y ustedes saben el llamado el diezmo, ¿no? El 10%. Entonces, esto no se debe hacer. Y por último, el mal uso de la información. Se va a lanzar procesos para designación, pero ya se ha manipulado de tal manera que ese proceso de designación ya tiene dirigido. Antiético completamente. Esto no se debe hacer. No se debe hacer. Entonces, porque justamente es un deber. Las decisiones que se debe de tomar siempre tenemos que tener en cuenta que se deben ser basadas en valores y en evidencias, como les señalaba en esta diapositiva, especialmente en la salud. Una justicia distributiva, es decir, equidad en la distribución de recursos sanitarios. ¿Cuántas, cuántas madres jóvenes en nuestro Perú, sin andar lejos, en el mismo Lima, en los cinturones, como dice, de pobreza, encontramos
situaciones donde no pueden ser atendidas. A veces la falta de un médico, de un enfermero o de alguien que sepa, por lo menos a auxiliar, puede traer consigo la muerte. Entonces, esto es también cuestión del Estado. Y un análisis ético, es decir, va más allá del cumplimiento legal en cada decisión. Miren, esto es lo que yo les decía al inicio, el análisis ético, es decir, yo cumplo mi función legal, pero esta función debe ir más allá del cumplimiento legal en cada decisión. Es decir, yo debo analizar si esta mi conducta en efecto es ética o no es ética. Tiene valores y cumplo mi deber donde me encuentre como profesional, como profesional. Pasamos por favor a la diapositiva número 9. Acciones claves para un sistema de salud ético. El acceso equitativo. Garantizar que todas puedan acceder a servicios de salud. Podemos viabilizar. Si un funcionario público tiene ese poder que el Estado le ha dado, ¿por qué no puedo viabilizar que este acceso sea equitativo? Que no solamente sea la ciudad, sino también aquellas personas que requieren en los lugares más lejanos, donde capaz hay personas que no tienen ni 50 céntimos para poder tomar un taxi, un carro o un colectivo. No lo tienen. Y eso lo podemos ver. Eliminar las barreras. Esto es muy importante. Evitar obstáculos económicos y administrativos en la atención. ¿Por qué no puedo evitar? Estoy haciendo un trámite administrativo mientras tanto. Ese familiar capaz está acrecentando un problema al cual ha tenido. Evitar esos obstáculos, evitar esas barreras. Y todo ello con una formación ética. Formación ética para fortalecer esta educación ética en el profesional y especialmente en ustedes. Por eso yo felicito esta iniciativa y la oportunidad que me dan para poder compartir desde el punto de vista de mi carrera profesional, ¿no? Cómo lamentablemente hay las conductas traen consigo un alto índice de procesos contra la administración pública y de corrupción de funcionarios. Por favor, la diapositiva 10. Con ello, también les quería decir que la ética en la gestión pública es una responsabilidad de todos. ¿Por qué? Porque en el servicio de salud que ustedes tienen va a fortalecer la confianza en el sistema. Un comportamiento ético fortalece, pues, definitivamente esa confianza y va a tener un impacto de responsabilidad en la vida de los pacientes, actuando con integridad, porque esa es la clave para un sistema de salud eficiente. Bueno, creo que me han dado solamente hasta las 12 del mediodía para poder hacer esta exposición. Espero, he pasado ya unos minutos, espero que haya podido llegar a cada uno de ustedes. Quedan muchos temas pendientes, pero me parece que hemos tratado de abordar de la manera más didáctica posible este tema tan importante que es la ética en la función pública. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por su atención desde ya y si hay alguna pregunta, encantada de poder resolver y poder absolverlo. Gracias.